Hermanos, muy buenas noches. Seguimos entonces con el estudio de Introducción al Nuevo Testamento. Vamos entonces a poner en las manos del Señor este espacio. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias. Has sido bondadoso con nosotros, has sido misericordioso. Nos ayudas, nos guías, Señor, en este estudio. Nos das de tu sabiduría, das de comprender, Señor, estos principios, de entender tu palabra, saber más lo que tiene que relación contigo, Señor. Y agradecemos el hecho de poder conocer un poco más el mundo donde te plació llegar, Señor, a hacerte hombre para andar entre nosotros. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que tenemos. Permítenos, Señor, entenderlo más y más. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces seguimos con la introducción del Nuevo Testamento. Hoy vamos entonces al capítulo 6 y el capítulo 7. Vamos a ver entonces todo lo que es el problema sinóptico y vamos a hacer un repaso rápido de los evangelios. Espero que les esté yendo bien con las tareas, que no esté tan complicado. Si de pronto alguno ya ha avanzado bastante, entonces de pronto mi explicación pues le complementará. Pero si no, entonces eh, eh, toda esta cuestión del problema sinóptico será algo bien interesante para que se pueda comprender y se pueda reflexionar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Muy bien, entonces iniciamos con los evangelios. Todos pueden ver el cuadrito ahí, estoy compartiendo pantalla. Sí lo ven, ¿verdad? Muy bien. Entonces, iniciamos con los evangelios. Cuando hablamos de los evangelios, hablamos de que el género evangelio fue una creación cristiana, es decir, no es una categoría preestablecida, como por ejemplo las epístolas. Una epístola tiene relación con una carta que fue enviada a alguien en particular o la iglesia, o una iglesia en general, o a las personas en general. Entonces aquí cuando estamos hablando de evangelios, no es algo que existiera antes, sino que es una creación de la iglesia cristiana. A la mitad del segundo siglo, Justino Mártir hizo referencia a las memorias de los apóstoles y él les hizo este llamado o las llamó el Evangelios. Y al final del segundo siglo, los cuatro ya eran considerados como los únicos autoritarios a la par con la escritura del Antiguo Testamento. Entonces ahí está ya el, el por qué se determinaba o en qué momento se dio este nombre de los evangelios. Ireneo eh, compartió los cuatro evangelios, comparó los cuatro evangelios a las cuatro esquinas del mundo, los cuatro vientos, los cuatro pilares de un edificio. Básicamente lo que quería decir Ireneo es que los cuatro evangelios son los únicos, los que tienen el valor y la autoridad. Eso es básicamente lo que quería decir Ireneo. No se trata básicamente de una analogía espiritual o particular, sino que quería dar a entender que los cuatro evangelios son los cuatro autorizados. Clemente de Alejandría distinguió entre los cuatro y otros como el Evangelio según los egipcios, pero ese
evangelios, según los egipcios, pues no tenían las características ni fue reconocido por la iglesia y de hecho sus escritos no aparecen, pero había como una comparación con ellos. Graciano hizo su armonía de los cuatro, es decir, los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios básicamente nos dan casi toda la información que tenemos acerca de Jesús. Hay otros historiadores que no están en las escrituras, historiadores no cristianos, que hablan acerca de Jesucristo, hablan acerca de situaciones del Señor Jesucristo, pero los que más claridad nos dan en relación a la historia de Jesús o la información que tenemos de Jesús es básicamente los cuatro evangelios. ¿Cómo se desarrolló toda la parte de los evangelios? En la antigüedad, pues como habíamos visto un poco en la fundación del canon, pues la tradición oral facilitó la transmisión de historias y de sucesos o acontecimientos, y esa tradición oral ayudó a complementar o a fortalecer los evangelios. Pero la tradición oral no era suficiente. Era importante, pero no suficiente. Entonces ahí viene la necesidad de un documento escrito. Y esa necesidad se da o surge después de la muerte de los testigos oculares. Bajo este esquema oral, si la iglesia hubiera quedado en Judea, no habría habido necesidad de documentos escritos durante toda la edad apostólica. Pero como la iglesia se va expandiendo rápidamente, la iglesia, sobre todo en los lugares de los gentiles, entonces era apremiante la necesidad de un documento escrito que surgiera a temprana edad. Lucas, por ejemplo, registró que habían habido muchos intentos de registrar lo que estaba en la historia. Podemos verlo en Lucas, capítulo 1, versículo 1. Dice entonces las Escrituras, pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Podemos ver que ya habían esfuerzos de organizar la historia y de poner las cosas, dice Lucas, que eran ciertas. Entonces, la misión de la iglesia determinó la naturaleza de los evangelios, como vimos un poco en canon. Entonces, la iglesia determinó a la luz de los parámetros que eran correctos para determinar los evangelios. Ahora, es importante que tengamos presente que los evangelios no son biografías de Jesús simplemente, porque no registran la mayor parte de su vida. Muchas personas ven en los el Nuevo Testamento y particularmente los evangelios como simplemente hechos bibliográficos o una biografía de Jesús. Cuando hablamos de biografía, podemos ver que hay una historia consecutiva o una narración en relación a un personaje específico. Hace unos años, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer un libro sobre la historia de Gaitán, y entonces era su biografía y entra en su nacimiento, sus padres, cada detalle, dónde estudió. Es todo un elemento histórico que va recuperando toda la historia de Gaitán. Los evangelios no son eso, ¿no?
porque no registran en sí la mayor parte de la vida de Jesús. Tampoco son historias neutrales, que solo registren hechos, es decir, solamente circunstancias que van pasando en la historia. No se trata de eso, porque ahí vemos enseñanza, vemos realidades y vemos que el Señor nos da lecciones y vemos salvación. Entonces no solamente son historias neutrales narrando ciertas circunstancias de la vida. Es significativo el hecho de que se adoptó el mismo nombre para describir el mensaje cristiano a estos 4 libros, es decir, Evangelio. En los Evangelios y el Evangelio es lo que predicamos, el Evangelio. No solo es noticia, sino que cuando hablamos de Evangelio, quiere decir o significa la buena noticia. Entonces, ya viene con una buena calificación. El Evangelio entonces es la buena noticia. Los Evangelios demuestran un interés desproporcional en la muerte y resurrección de Jesús. Por eso los Evangelios no son simples narraciones. Por eso los Evangelios no son simplemente una biografía. Por eso los Evangelios no simplemente son acontecimientos históricos, sino que los Evangelios muestran o tienen un interés claro a hablar de la obra redentora. Y la obra redentora se centra en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos claro, porque cuando no se tiene clara esta idea, se especula mucho y se ve a los evangelios como si fuesen libros históricos. Entonces las personas dicen, no, pero es que la Biblia o los evangelios son libros históricos, pero ese no es el interés de los evangelios. Los evangelios quieren mostrarnos la obra salvífica del Señor Jesucristo. Marcos, por ejemplo, dedica la tercera parte de su evangelio a estos temas. Y los otros evangelistas se la dedican poco menos, pero también se la dedican bastante. Es decir, a la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, a la semana de pasión, a la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio, los evangelios son eso, evangelistas. Nos muestran la verdad de la obra de redentora de salvación. No son solamente libros con acontecimientos o libros con historia. Un evangelio, entonces, es un relato escrito para promulgar el mensaje acerca de Jesús, especialmente su muerte y su resurrección. Eso es un evangelio. Es ese relato para hablar acerca del mensaje de la salvación, acerca de Jesús en su muerte y de su resurrección. Por eso, hermanos, es que cuando ustedes comparten a alguien el evangelio, por lo general, ¿qué decimos a las personas? Les decimos, le hacen el libro de Juan. Eso es lo que buscamos, que las personas de pronto lean un evangelio para que el evangelio, al leerlo, las personas puedan encontrarse entonces y reconocer como el hecho salvífico, puedan reconocer la obra redentora del Salvador. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio. Y esos son los evangelios. Y pasamos entonces, la falta de neutralidad de los escritores no milita en contra de la autenticidad de lo que reportan. Es decir, que ellos estén enfocados en predicar el evangelio no quiere decir que no crean que el evangelio o que lo que reporten es verdad. O sea, es decir, un libro de historia busca ser lo más neutral posible. Si alguien va a escribir la historia, intenta ser neutral. Los evangelios no intentan eso en el sentido de que lo que están diciendo es acerca de los hechos de Jesús
y su obra redentora. Pero no quiere decir eso que ellos hayan inventado o hayan puesto cosas para tratar de reforzar lo que ellos están evangelizando. ¿Cómo puede ser que ellos hayan muerto por la causa del Señor Jesucristo si fuese algún tipo de mentira? Lo que está en los evangelios es auténtico. Y una de la veracidad para que reconozcamos su autenticidad es que narra, además de eso, las realidades del Señor Jesucristo, las verdades de la obra redentora, pero además se puede reconocer que sus discípulos se mantuvieron a pesar de, es decir, ellos estaban amenazados de muerte y se mantuvieron, y muchos, dice la tradición, que murieron. ¿Puede alguien morir por una mentira? Eso no tiene sentido. Que simplemente las personas digan, esto no es verdad, yo soy testigo de que esto no es verdad, y vengan a matarlo y digan, no, pero es que voy a morir por esto, yo sabiendo que no es verdad, pero yo digo que es mentira. O sea, no tiene ningún sentido. Ellos murieron porque reconocieron que lo que estaba allí es una verdad. Y aunque estaban ellos enfocados, o las narraciones evangelísticas están enfocadas al evangelio, no quita eso la realidad de que, de que sea verídico, de que sea auténtico, porque repetimos, no son un libro de historia, no son una biografía, ni son tampoco una situación simplemente de hechos. Si la neutralidad fuera requisito para escribir una historia, no existiría la historia. Exactamente, es decir, los romanos, por ejemplo, tenían sus historiadores para que fueran narrando los acontecimientos históricos, y los historiadores pues eran romanos, pero pues obviamente tenían una parcialidad hacia Roma, pero pues está la historia. Entonces, si la escribió un romano o si la escribió alguien relacionado con Roma y está hablando acerca del Imperio Romano, entonces esa historia no serviría. Pues sirve, ¿cierto? Sirve, aunque el romano sea un romano y esté hablando a favor de Roma, por decirlo de alguna manera. Entonces, no quita la veracidad del escrito, no lo quita. El hecho de que el evangelio o los evangelios están enfocados en relación a Jesús y a su obra de redención. Y aquí empezamos entonces a hablar lo que está en sus materiales. Hablamos de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Entonces, los sinópticos se llaman así por tener una visión en común. Y esta visión en común es lo que se llama el problema sinóptico. Entonces, el problema sinóptico. ¿Sí leyeron ya todos lo del problema sinóptico? ¿Me pueden levantar una manito, cualquier cosa? ¿Leyeron todos el problema sinóptico? ¿Sí quedó claro o más o menos? Muy bien, pueden ahí los que no tengan la cámara poner, por lo menos colocar ahí. Entonces, el problema sinóptico no debería llamarse problema sinóptico, ¿no? Tenemos que mirar cómo se llegó a eso. Y eso es lo que trataremos de estudiar hoy. ¿Por qué se llegó a estas circunstancias? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer de esto? Porque aquí el punto es lo que es correcto. El libro entonces nos muestra una cantidad de circunstancias del problema sinóptico y las fuentes, y yo creo que ustedes de pronto lo leyeron y algunos pensarían, bueno, ¿aquí qué? Entonces, ¿cómo es la cosa? Si usted lo entendió muy bien, si no lo entendió, pues vamos a ver si lo podemos aclarar en lo básico, en lo que necesitamos saber para el curso.
Y si no lo leyó, entonces después de tomar esta clase, seguramente va a tener más comprensión del problema sinóptico. ¿Mm? Entonces ahí está, ahí para todos. Entonces, esta es una visión, eh, este problema sinóptico, que se llama el problema sinóptico, realmente no debería llamarse un problema. ¿Pero qué es? ¿Qué es el problema sinóptico? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Es la gran similitud entre los evangelios. ¿De cuáles? No los cuatro, sino tres. Lucas, Marcos y Mateo. Entonces, si Lucas es Lucas, si Marcos es Marcos y Mateo es Mateo, ¿por qué se parecen? Y aquí viene entonces la situación. Aquí hay un problema. ¿Por qué tiene esta situación? ¿Por qué se parecen estos evangelios? Entonces reevaluemos o de dónde sale que tengan cosas tan parecidas, casi literales, entre Marcos y Mateo o Lucas aparte. Es decir, si usted llega y empieza a leer el Evangelio, y usted llega y empieza a leer Mateo, y después pasa Marcos, y después pasa Lucas, y usted está leyendo Mateos, y después leyó Mateo, y después pasó a Marcos, y usted empieza a pensar, pero espere un momentico, yo ya esto lo leí, pero lo leyó fue en Marcos. Entonces usted piensa, ¿por qué esto tiene similitud? ¿Mm? Y entonces a esto lo llamaron el problema sinóptico. Y este problema da la impresión de que es algo negativo, ¿cierto? Como que es algo que tiene que ser solucionado, como que es algo que no está bien. ¿Mm? Entonces, esta perspectiva o esta situación desarrolló mucha investigación entre los eruditos durante los siglos XIX y XX. Ahora, la cosa es que no necesariamente es un problema, puede ser una maravilla, pero ya miraremos por qué se convirtió en un problema, pero en realidad no necesariamente es un problema. ¿Por qué? Porque que Lucas, Marcos y Mateo puedan haber escrito cosas tan similares, lo que nos puede aportar es a nuestra fe y vemos la veracidad del evento, la veracidad de la circunstancia y fortalecer nuestra fe. Esto tendría que ser, debería llamarse, como dice un teólogo, la maravilla sinóptica. Pero lo llamaron fue el problema sinóptico. Ahora, Tassiano, cuando vio esta circunstancia, él simplemente armonizó en un libro, es decir, como Calvino, escribió un solo comentario sobre la armonía de los cuatro evangelios, sin preocuparse de por qué estaban tan parecidos a alguno, este era parecido al otro, sino que simplemente los armonizó y dijo, voy a hacer un comentario y tomó y hizo una armonía de los cuatro evangelios. El problema, entre comillas, sinóptico, realmente no era un problema. No fue un problema para Tassiano, no fue un problema para Calvino. Empezó a ser un problema, más o menos, en el siglo XVIII. ¿Cuándo? Cuando surgió el racionalismo. Entonces, los que vieron un poquito Cosmovisión, entonces tiene presente todo el racionalismo tal vez, pero igual vamos a meditar en cómo se llegó a eso. Antes del racionalismo estaba todo lo que era el pensamiento medieval. ¿Cuál era el pensamiento medieval? La persona medieval consideraba el universo un lugar imprescindible y hostil, gobernado directamente por Dios. Ese era el pensamiento del medioevo. Es decir, todo el mundo es ciertamente medio oscuro, medio complicado, medio difícil,
Y el que tiene el control del mundo es un Dios, o Dios, directamente gobernado por Dios. Esa era su forma. Llega la ilustración, y en este tema la ilustración empieza a ver al universo ordenado por leyes naturales, ya no directamente por un Dios. En la ilustración empieza a centrarse en el hombre mismo. El medioevo estaba centrado en Dios, pero no en Dios de la mejor forma, ¿no? Sino en Dios desde el pensamiento de la religión católica, desde el aristotelismo, desde otras concepciones filosóficas que se unían con la teología, de un Dios medio iracundo, medio hostil, es como en esas circunstancias. Entonces, la persona de la ilustración dice, no, ya no tenemos que seguir reflexionando en ese Dios y en Dios y en Dios y todo tiene que ser considerado alrededor de Dios. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y el universo y lo que existe simplemente existe, ¿para qué? Por leyes naturales. Y nosotros, pensaban en la ilustración, tenemos que pensar o mirar cómo nosotros buscamos la felicidad humana. ¿Cómo la empezaron a buscar? Exaltando ya no la religión, ya no las cosas que tengan que ver con Dios, sino la razón. Ahí es donde está el punto. Empiezan a exaltar la razón. La razón es el pensamiento que regula todo el tiempo de la ilustración. La razón como el fundamento, la razón como la guía, la razón como el parámetro. Y pues obviamente eso en su momento pues también no dio tanta felicidad como se iba como se creía, pero trajo inconvenientes. Entonces, el racionalismo exalta la razón y después del racionalismo viene el romanticismo. Entonces, ¿qué dice el romanticismo? Bien, ya dimos un paso, dice. Es importante la razón, pero ustedes ilustrados, están perdiendo una perspectiva que regula también la realidad. ¿Cuál es? Los sentimientos. Los sentimientos. Y ahí se desarrolla el romanticismo. Los poetas, los artistas, todo esto de esta época donde se empieza a enfocar en la humanidad y la búsqueda de la felicidad en el sentimiento humano. Lo que nosotros ahora somos es consecuencia de todo de toda esta situación histórica. En ambas circunstancias, tanto en el racionalismo como en el romanticismo, el hombre es el homo mensura, es decir, el hombre es el principio y el fin. El hombre es la medida de todas las cosas. En el racionalismo, la razón descubre toda verdad. Ese es el punto. Que por medio de la razón podemos descubrir todo lo que sea verdadero. Entonces, aquí empieza el conflicto. Racionalismo y fe cristiana. De pronto habrán dudas del racionalismo, del romanticismo, pero pues esa es solamente como contextualizarnos. En el curso de Cosmovisión hay un poco más de eso y próximamente haremos un curso de filosofía y religión, o mejor, la filosofía, cómo se fue acompañando de la teología y podemos tener un poco más amplio esto. Pero aquí lo que necesitamos saber es solamente esto, que llegó el racionalismo, llegó el romanticismo y el racionalismo, entonces se relaciona en este tiempo histórico, cómo se relaciona con la fe cristiana. Recordemos que el racionalismo quiere encontrar, pues, la verdad con la razón y que la medida del racionalismo, en el cuestión del hombre, es que el principio y el fin es el hombre mismo. Pero en la época del racionalismo, en sus inicios, se respetaba la fe cristiana.
Y lo que se hace es intentar racionalizarla y naturalizarla, pero restándole los elementos milagrosos. Entonces ahí vienen unos teólogos que no quiero empezar hoy, no quiero confundir con muchos nombres, sino quiero enfocarme en lo que es el problema sinóptico. Después en los demás cursos veremos un poco más a profundidad lo que es un poco de la teología liberal. Entonces, algunos hombres empezaron a decir, algunos teólogos alemanes empezaron a decir, Dios sí, ¿m? Está bien Dios, Cristo está bien. Cristo en los evangelios, Jesús en los evangelios, está bien. Me parece que es razonable el relato de los evangelios. ¿M? Pero hay unos acontecimientos que no cuadran a la razón. ¿Como cuáles? La concepción virginal. ¿Como cuáles? Como los milagros. Eso no me cuadra acá. Entonces, vamos a bajarle un poco a la narración de los evangelios y vamos a bajarle un poco a los hechos milagrosos. Y vamos a exaltar un poco a Jesús en su hablar, Jesús en su actuación, Jesús en su carácter, pero reduzcamos o bajémosle un poco, vamos quitando los hechos milagrosos. Es decir, empezaron a considerar en el racionalismo los hechos milagrosos como mitos. Y entonces, a la lectura de los evangelios, vamos a quitarle los mitos, lo que ellos consideraban mitos. ¿Cómo la ven hasta ahí, hermanos? ¿Sí está quedando claro? Me pueden ir escribiendo si van entendiendo. Igual yo sigo, pero para yo poder mirar si la cosa va bien. Entonces, eh, esa es la situación. Esa es la situación, ¿no? Después viene, en el racionalismo, o es todo esto que estamos hablando, el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es decir, Jesús sí existe, Dios existe, creo en Dios, pero Dios no creó al hombre, pero Dios no interviene en la realidad de la vida del hombre. Es decir, no existe la providencia. Dios no interviene. Dios creó al hombre y se aleja y deja que el hombre mire cómo anda. Eso es el deísmo. Por eso dice que redujo la fe cristiana en dos elementos: creencia en el Creador y preocupación por el bienestar de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Dios sí creó las cosas, pero cada uno mire cómo se desenvuelve. Entonces, tenemos que mirar cómo podemos vivir en un mundo chévere, en un mundo ideal, en un mundo especial, pero sin preocuparnos de que Dios nos gobierne, porque Dios simplemente lo que hizo fue crearnos y Él no va a estar aquí guiándonos o llevando las cosas según algún plan específico, sino que eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es el deísmo. Todo eso está fuerte en el racionalismo. Mm, La revelación especial, es decir, las escrituras, ya no tenía mucho lugar. Sobre todo, como hablamos hace un momento, cuando tenía elementos milagrosos. ¿Qué necesitamos? Entonces, la religión natural y racional eran suficientes. O sea, no creían en Dios. Sí, Dios existe, pero Dios creó las cosas y las deja andando. Y Jesús, ahí están los evangelios. Jesús existió, Jesús es una realidad, pero sus hechos, sus milagros, eso no es tan importante, eso es un mito. Más bien tratemos de sacar lo que sea importante acerca de Jesús en los evangelios, que nos ayude a comportarnos y a relacionarnos entre nosotros. La postura del investigador racionalista es crítica y autónoma. Entonces, muchos eruditos
en el siglo XIX, en el siglo XX, asumieron esta postura al estudiar la Biblia. Empezaron a ver los evangelios desde una mente crítica, ya no como palabra de Dios, sino tratando de descubrir al Jesús histórico. Querían regresar detrás de los libros canónicos para descubrir el cristianismo primitivo al Jesús histórico, en su condición prístina, o su condición inicial, pura, antes de la entrada de las distorsiones teológicas causadas por la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se trataba de hacer con los evangelios, que hoy en día se hace en muchas universidades y seminarios, es tomar los evangelios y enfocar a Jesús como sacando las situaciones milagrosas, la obra salvífica. Sacando eso, entonces muestran a un Jesús de acuerdo a sus prejuicios. Estaba mirando alguien que conozco, que estudió teología y que tiene creo que un doctorado, una mujer, y estaba dando unas charlas sobre el patriarcado, la opresión del patriarcado y Jesús como liberador de la mujer. Si bien es cierto, Jesús sí trajo una esperanza a la mujer, el enfoque de esta persona no era simplemente a un Jesús que le dio dignidad, sino a un Jesús feminista, a un Jesús que vino básicamente a promover el feminismo. Y eso es esto es toda una investigación donde se empieza a sacar los acontecimientos particulares de la vida de Jesús, de lo que se ve en los evangelios, y se empieza a regular y se empieza a enfocar a el prejuicio o el pensamiento que se tenga, basándose en todo esto de la revisión de las escrituras, de volver a leerla con un ojo crítico las escrituras, pero finalmente lo hacen es desde un ojo parcializado. Por ejemplo, si usted es comunista, usted puede encontrar al Jesús comunista y entonces empieza a buscar y empieza a mirar. Si usted es hippie, usted empieza a buscar y empieza a buscar aquí y allá y a decir cosas y termina enfocándose en el Jesús hippie. O sea, todo prejuicio con lo que usted llegue a los evangelios, usted puede sacar los elementos milagrosos, es lo que se llama la desmitologización de la Biblia, sacar todos los elementos milagrosos y enfocarse en este Jesús que sea de su acomodo. Eso es lo que estaban haciendo en el racionalismo. Eso es lo que hace hoy en día mucho la Iglesia Católica, muchos seminarios teológicos, tristemente. Esta es una realidad, queridos hermanos. Esta es una realidad. Muchas personas que hoy en día pueden ser hasta pastores, estudiaron esto y lo creyeron y se enfocaron en cosas que no son correctas. Y pues lo que vemos hoy en día es casi que no se predica el evangelio, ¿no? Porque la gente no considera al Jesús de la salvación. Y aún en las iglesias, de pronto que no son, que son evangélicas, si han sido permeados por todo esto, pues terminan casi que predicando a un Jesús moralista, a un Jesús social, a un Jesús feminista, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una relectura de los evangelios y sacar el elemento milagroso. Es decir, la obra redentora de Cristo, sus hechos y sus obras, y solamente sacar y buscar el Jesús histórico. Bueno, no todos los eruditos asumieron esta postura, pero esta determinó la dirección de las investigaciones bíblicas. Eso es lo que ha acontecido hace unos años. Cuando estas ideas se empezaron a filtrar por medio de los seminarios, las universidades tuvieron un efecto devastador en las iglesias protestantes históricas. Esta es una realidad. Por eso es que muchos, yo creo que a causa de esto se levantó bastante fuerte el movimiento pentecostal tradicional, ¿no?
que decía, no, nosotros tenemos que creer es en lo que diga la Biblia, y se enfocaban de una manera pues inapropiada. Pero creo que hubo unas reacciones porque en los seminarios y en las universidades pues ya no había confianza en las escrituras. ¿M? Por ejemplo, las universidades en los Estados Unidos, las universidades de renombre, en muchas de ellas, aunque ahorita parece que estuvieran volviendo a la palabra de Dios, pues en su momento afectaron mucho. Esto afectó a pastores, estudiantes, y hizo que las iglesias, muchas iglesias fueran cerradas, ¿no? En Europa, por ejemplo, muchas iglesias cerraron, en Estados Unidos también, de todas las denominaciones históricas. Cerraron porque las personas para qué iban, si es señalando un gesto histórico, casi como unas predicaciones positivas o psicológicas, pues dirían, para eso vamos al psicólogo. Entonces, esto, ¿para qué vamos a una iglesia donde, donde pues me van a decir que me porte bien y eso pues lo acepto? Y me voy a identificar de pronto si soy feminista, me voy a identificar con esto y eso lo acepto, pero no genera un compromiso real. Entonces la gente finalmente abandonó las iglesias. ¿Por qué? Porque esto fue lo que pasó y se enfocaban básicamente en la lectura de los evangelios. Entonces, ahora volvemos ahí al problema sinóptico. Entonces ya vimos cómo se plantea todo esto de la crítica, cómo es el pensamiento de la ilustración del racionalismo. Y entonces por eso es que a esto le llaman un problema, ¿no? Porque empiezan a ver y a hacer relectura del Nuevo Testamento y de los Evangelios y de las Escrituras, y por eso antes no era un problema, pero ahora es un problema. Ahora, no es que sea algo en sí mismo malo, porque ayudó a qué, a fortalecer nuestra fe, porque no se descubrió nada extraño, nada fuera de lo normal, sino que nos dio más seguridad. Pero esto es lo que sucedió. Entonces, ¿cuál es el material del problema? Hay similitudes entre dos de los tres evangelios. Sobre todo, hay mucho material en Mateo y en Lucas que no se encuentra en Marcos. Digamos que estamos viendo el punto neurálgico o las situaciones del problema. La mayor parte del material compartido por Mateo y Lucas se trata de enseñanza de Jesús, no de narrativas o la pasión. Y a veces la similitud se extiende al lenguaje. Ahí podemos ver Mateo 3 del 7 al 10, Lucas 3 del 7 al 9, o sea, casi verbatim, es decir, casi palabra por palabra. Entonces, la similitud entre los tres evangelios es muy fuerte en algunas apartes, ¿no? Entonces, este es el material de lo que se denomina el problema sinóptico. Hay divergencias importantes entre los sinópticos. Algunos relatos que tienen en común son muy diferentes en su lenguaje y su ubicación en la cronología. Los tres sinópticos, sobre todo Mateo y Lucas, tienen material propio. Entonces, aunque se parecen, algunos pues tienen cosas que no se relacionan con los otros, ¿sí? Entonces, eso es un lío, porque debería parecerse todo. Pero hay cosas que se parecen, que son casi dictadas por los tres, pero hay otras cosas que solo están en alguno. Entonces, como Mateo y Lucas, que tienen material propio, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Cuando tienen material en común, frecuentemente hay más acuerdo entre Mateo y Marcos, o entre Lucas y Marcos, pero menos frecuente entre Mateo y Lucas. Entonces, muchos han concluido que la única forma de explicar lo anterior es por medio de algún tipo de dependencia literaria. Entonces ya vimos, hay unos que tienen similitud, hay otros que parece que pues tienen cosas que están casi como originales de ellos. Entonces, ¿por qué tienen similitud? Pero porque hay algunas cosas tienen similitud, pero otras cosas parece que no se hubieran hablado. ¿Mm? Sino que sus narraciones son diferentes. Entonces, aquí viene la circunstancia. Entonces, algunos dicen, bueno, esto, aquí tiene que haber alguna dependencia literaria.
y empiezan a ver las teorías para explicar esa dependencia. Entonces, voy a tratar de explicarme. Están los tres evangelios. Los tres evangelios tienen cosas que son casi idénticas, pero hay cosas que no, que son originales. Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene cosas idénticas si hay otras cosas que no son idénticas? Entonces la respuesta es, pues puede haber una dependencia literaria. Es decir, donde los tres pudieron tomar para escribir su evangelio. Ahora, esto es una teoría y ya vamos a meditar un poco en esta teoría, pero es lo que se pensó. Y a eso se le llama o se le piensa como crítica de las formas. Entonces, vamos a mirar algunas teorías que se dieron. El Evangelio de los Nazarenos. Aquí se propone un evangelio en arameo, del cual los otros tradujeron. Y hay que había 9 evangelios traducidos del original. Entonces, el Evangelio de los Nazarenos. Pues son propuestas que se dieron, pero que obviamente en muchas no había cómo comprobarlo. Schleiermacher postuló que los apóstoles habían escrito fragmentos que después se coleccionaron en antologías, las cuales formaban la base de los sinópticos. Entonces, los apóstoles escribían una cosa, otro escribió otra cosa, otro escribió otra cosa allí, entonces como que una especie de diario. Y entonces, Mateo, Marcos y Lucas, entonces leyeron eso y tomaron de esas colecciones de esa ontología. Otro era que Heider habló acerca de que el evangelio original era oral y en arameo, y de ahí entonces los 4 evangelios emplearon según sus necesidades. Pero esto sí es como una cuestión oral, ¿no? Entonces, de la tradición, es lo que ellos iban escuchando y a medida que iban escuchando, pues iban pensando y iban llegando como a esos acuerdos. Entonces, dependencia mutua. Agustín consideró que Marcos abrevió a Mateo. Gassman postuló que Marcos fue primero, seguido por Mateo y luego Lucas. Entonces, que hay un evangelio que es primero y los otros evangelios tomaron de ese evangelio. Entonces, esto es una teoría. Y ahí viene lo que es la hipótesis documentaria, que es lo que suena más, ¿no? Entonces, en este sentido aquí, esta hipótesis documentaria, que es lo que está en su material, o sea, ya entendemos por qué se llegó a eso, ¿no? ¿Cierto? Pues ya tenemos claro cómo se llegó a esa parte. Un segundito. Listo, entonces se habla acerca de la dependencia mutua, que vimos desde San Agustín, y la hipótesis documentaria. Entonces, Marcos fue primero, Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y otros documentos. Y aquí es donde aparece esta palabrita, el documento Q, ¿cierto? Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y otros documentos. Q, el documento Q. ¿Qué es el documento Q? Es la letra inicial de la palabra fuente
en alemán. ¿Y Q qué es? Q es un material que está en Lucas y Mateo, pero no está en Marcos. Eso es, o sea, ellos dicen, hay una fuente, la fuente Q, y esa fuente Q es el material que está en Lucas, está en Mateo, pero no está en Marcos. Es decir, Lucas y Mateo leyeron de la fuente Q, tomaron de la fuente Q, y Marcos no. Después, Streeter agregó dos documentos, que es M y L. Estos supuestos documentos los utilizó Mateo, ¿m? Pero no están en Marcos y en Lucas. ¿Sí? No están en Marcos y Lucas. L es el documento que tiene lo que tiene Lucas, pero que no está en Marcos ni en Mateos. Como en Lucas vimos que habían cosas que no estaban en los demás, entonces dicen ellos, dicen, no, pues debe haber un documento, y ese documento es el documento L. Entonces, la idea es, Marcos escribe su evangelio, luego Mateo escribe su evangelio, y Mateo ve a Marcos, ve a Q y ve a M. Ahora, enredado, ¿cierto? ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto? El punto es que esto es una teoría. Esto es una teoría, ¿se me va a entender? No hay evidencia de que exista Q. No hay evidencia de que exista M o que exista L. Son documentos hipotéticos. Son documentos hipotéticos. ¿Mm? El problema es que en algunos seminarios se enseña esto como si fuese una verdad absoluta. Ese es el problema. Como si fuera una verdad absoluta. Cuando es una hipótesis documentarias. Cuando es una hipótesis documentaria. Cuando se enseña como una verdad absoluta, ha pasado lo que está pasando, o lo que ha pasado en la historia en los últimos años, que genera el surgimiento de la crítica de las formas, que es lo que ustedes estudiarán en el libro, que genera lo que es la crítica de redacción. ¿Recuerdan? La crítica de las formas, descubrir las formas de la tradición oral, quitar o agregar los mitos. Eso es lo que estuvimos hablando de todo esto, quitar, agregar mitos, doctrinas, para destruir una tradición primitiva. Todo eso es crítica de las formas. En algún momento estudiaremos un poco más de lo que es crítica alta y crítica baja, pero creo que para el curso que estamos haciendo, esto es entender solo esto, lo esencial es lo necesario. Claro que hubo un periodo oral de transmisión, y la crítica de las formas va a un propósito más allá. Y lastimosamente, la crítica de las formas a veces quita el elemento milagroso de la obra del Señor. O la crítica de las fuentes. El propósito de la crítica de las fuentes es descubrir las fuentes literarias de los evangelios canónicos. Y el método es tomar los pasajes de los evangélicos, de los evangelios sinópticos, para descubrir las relaciones literarias entre ellos, evaluando y desarrollando unas situaciones que a veces no son ciertas y son complejas. De ahí donde salen las hipótesis de los documentos, de documento Q, de documento M, documento L. Y estos documentos dan como
una circunstancia alrededor del Evangelio como, como que no son claras. Pero aquí lo importante es entender que estos documentos que se supone que pueden ser, no hay veracidad de que existan, sino entender, o sea, nadie ha leído un documento de estos, es más una hipótesis. Eh, Hermano, ya es que ya quité la presentación hasta ahí esa parte era. Igual yo las voy a poner ahí en el, en la hora virtual. Eh, sí, señora, fueron en la hermana Janet, el documento Q, L y M. Entonces, esos documentos, como ya lo expliqué, son los que se relacionan o tratan de explicar el problema sinóptico. Y obviamente, pues es una teoría. Y hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí quedó claro? ¿Ya pueden leer con más tranquilidad o quedó más enredado? O sea que ya pueden leer con más tranquilidad el material y entender cuando habla QM, crítica de las fuentes, crítica así, porque yo, más de uno decía, pero es que yo no entiendo. Bueno, era necesario de pronto entender esta parte, ¿no? De lo que nos estamos refiriendo, de qué es eso, de dónde salió. Lo que expliqué creo que en su mayoría no está en el material, entonces básicamente es para que entendamos por qué se llegó a eso, o sea, por qué se pensó de esa manera y en qué circunstancias se dio. Me parece que es muy importante para la lectura seria del Nuevo Testamento. ¿Listo, hermanos? Entonces, si estamos claros, listo. ¿Alguna pregunta de esto? Todo bien. Que ahorita pasamos a los evangelios de una, hacer un repaso. Pueden escribir, hermanos, que queda un poco más fácil. Muy bien. Hay una pregunta del hermano Cristian. ¿El racionalismo aportó algo bueno a la teología reformada? Yo sí creo que la investigación eh, fue buena, ¿sí? O sea, pensar la crítica de las formas, pensar el origen, pensar un poco la crítica textual. Me parece que eso fue bueno. O sea, el problema no fue pensarlo, el problema fue el modo de pensarlo. Entonces, cuando el aporte bueno es que se pensó, el aporte malo es que se pensó dentro del hombre mismo y se alejó a Dios y a su obra y a sus milagros y a sus hechos. Eso es lo que estuvo mal. Es decir, que la pregunta del taller es respecto de las hipótesis. Hermano, me tocaría mirar la pregunta si pueden escribírmelo aparte. Todo lo que sea las preguntas del taller, sí, sí, aparte, porque no tengo memoria para acordarme de todas las preguntas. Pero si está hablando de las fuentes, básicamente es esto. Eh, Listo, hermanos. Entonces pasamos a hacer una revisada de los evangelios. Entonces, vamos con Mateo. La tradición antigua determina que Mateo es el autor. Eh, Papías, por lo menos, plantea esa tesis, como lo pueden ver ustedes en el material. Eh, lo complicado con Papías es que dice que el Evangelio eh, eh, lo escribieron en, eh,
en arameo, pero pues no hay ninguna copia de eso realmente. No hay ninguna copia de eso realmente si se escribió en arameo. Eh, porque vemos que Mateo es más una composición griega, o sea, sus escritos están en griego. Pero lo que sí es claro es que tiene un estilo judío. Eso sí, ¿sí? No es que esté en hebreo, fue escrito en griego, pero con un estilo judío. ¿Cómo así? Eh, no sé, yo creo que mmm, eh, cuando hablamos cuando hablamos de de una persona que nazca en Colombia y escriba una carta en inglés a una cultura, pues seguramente su carta, aunque sea en el idioma inglés, estará permeada con los formalismos colombianos. Entonces, es algo así, ¿sí? Entonces, aunque fue escrito en griego, pues sí tenía un estilo judío, porque Mateo era judío. No es clara la fecha de Mateo. Algunos piensan que es más o menos en el 60, 64, 70, pero digamos que no es clara. ¿Cuál es el propósito de Mateo? ¿Cuál es el propósito? Eh, el propósito de Mateo fue demostrar que los eventos relacionados con Jesús acontecieron en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, Mateo está diciendo, Cristo es el Hijo de Dios prometido. Eso es lo que está diciendo. Y está tomando, digamos que Mateo tiene un enfoque judío y su propósito, podemos decirlo, es demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido. Es algo que se debe tener en cuenta. El enfoque es demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido. Eh, podemos decir que su propósito fue demostrar también que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento están en Jesucristo. Es como el propósito. También podemos ver un propósito apologético. ¿Qué quiere decir? Que aquí vemos que Mateo da unos detalles acerca de la concepción virginal. Porque se podía dar la idea de que Jesús, que fue lo que pasó más adelante, era ilegítimo, ¿sí? Como que María tenía otro hombre, ¿no? Entonces, si ustedes miran en Mateo, hay más detalle para determinar la concepción virginal. También está la inclusión del viaje a Egipto y ahí explicaría, como vimos en los mapas, por qué vivía en Nazaret en lugar de Belén. ¿Se acuerdan? Eso lo miramos en los mapas y miramos cómo vino y cómo regresó. También está el detalle acerca del soborno pagado a los soldados que guardaban el sepulcro de Jesús. Refutaría la teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y explicaría también el origen de ese rumor. Entonces, por eso podemos decir que era apologético también. Eh, bueno, cuando se ve Mateo, se puede considerar en Mateo una tipología
el tipo de Cristo en una persona u oficio que se veía en el Antiguo Testamento y que se enfocan en su cristología, como cosas como el sacerdocio. Podemos ver en Mateo relación entre tipo y antitipo. Les recuerdo que es el tipo, es la sombra de lo que vendría, ¿no? Eh, También vemos unas tipologías, que por ejemplo está el árbol y está la sombra. Entonces, el árbol es lo real, la sombra es lo que nos muestra. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos muchos tipos de Cristo, pero pues es la sombra, ¿no? No es Cristo mismo, sino que es la sombra, ¿no? Por ejemplo, el arca, podemos decir que es un tipo de Cristo, pero no es Cristo, ¿no? Pero es la sombra, el árbol y la sombra, para que tengan presente. Se ve el árbol y usted ve la sombra. La sombra refleja lo que es el árbol, pero no es el árbol. Entonces, en el Antiguo Testamento se ven bastante tipología de Cristo y Mateo se ve cómo hace, en un sentido, esa unión tipológica. Por ejemplo, David, hijo de David, Moisés, cuando habla de Moisés, cuando habla del reinado de Israel, de Josué, todo esto es como llevando a Cristo. Mateo, por ejemplo, citó a Oseas en Mateo 11:1 en relación del regreso de la familia de Jesús a Egipto, donde había huido a causa de la amenaza de Herodes. Eh, bueno, todo ese tipo de cosas es lo que vemos apologéticamente en Mateo. Muy bien, hermanos. En la lectura van a tener un poco más de información. La idea no es repetir, sino que solamente los conceptos que puedan estar un poco como enredados. Entonces es donde me quiero dedicar para que aprovechemos bien el tiempo, porque si alargamos todo lo que está ahí, entonces sería un poco complejo. Entonces vamos a tocar las partes como más importantes y el resto, la idea es que ustedes los puedan leer en el libro. Listo, vamos a Marcos. Bueno, todos los evangelios en sí, el autor es anónimo, ¿no? Eh, Hay, digamos, descripciones que nos llevan a pensar que los que por sus nombres, pues puede ser el autor, pero pues ninguno se describe como el autor. El que podemos tener más cerca es Lucas, ¿no? Eh, mm, la tradición, la tradición se llama como a toda la investigación que se ha hecho en relación a la Biblia, al Nuevo Testamento, y, digamos, las conclusiones que se llegaron históricamente. La tradición eh, identifica a Juan Marcos como el autor. Eso lo cita Papías, eh, Ireneo, Clemente de Alejandría. Entonces citan a Juan Marcos como es. En primera de Pedro 5:13 se menciona la presencia de Marcos con Pedro. Entonces hay referencias vividas acerca de Pedro en el Evangelio. Hay circunstancias que de alguna manera se destaca en Marcos a Pedro. Entonces, eso da a entender una posibilidad, como dijo Papías, que Marcos, digamos, tomó del testimonio de Pedro, tomó bastante del testimonio de Pedro. Entonces, eso es una posibilidad. ¿Mm? Ahora, ¿dónde pudo escribirse el Evangelio de Marcos?
Papías, Ireneo, Clemente, que se denomina pares apostólicos, ubicaron a Marcos con Pedro en Roma. Entonces seguramente fue en Roma. ¿Mm? Algunos otros consideran que pudo ser en Italia, pero hay una mención en 1 de Pedro 5:13 de Babilonia, y ahí Babilonia, una vez estudiamos 1 de Pedro, se hace una referencia en un sentido a Roma. Clemente y el pastor de Hermas, ambos de Roma, conocieron el Evangelio de Marcos. Entonces, por eso posiblemente el origen del Evangelio de Marcos es en Roma. Cuando hace referencias a la persecución, puede ser a la persecución fuerte de las diferentes persecuciones que se dieron en la historia de la iglesia, en la iglesia primitiva, es la persecución fuerte de Nerón. Entonces, también se dice que Marcos utilizó términos que tenían que ver con el ejército y que eran muy comunes en el Imperio Romano. Básicamente ahí. El clímax del Evangelio es la confesión del centurión romano, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso hay mucha inclinación a que el origen del Evangelio es o se dio en Roma. Esto está en Marcos capítulo 15, versículo 39, ¿no? La confesión del centurión romano. Todos estos factores hacen pensar que Roma fue la ciudad donde se compuso el Evangelio de Marcos. Fecha. Casi todos fechan el Evangelio entre los 60 y 70 después de Cristo, obviamente. Algunos afirman que la persecución de Nerón fue el contexto del Evangelio, ¿no? Como lo acabamos de mencionar. Entonces, la fecha para que el Evangelio sea dado es más o menos en el tiempo de la persecución, y eso sería más o menos en el año 64. Clemente de Alejandría dice que Marcos compuso su Evangelio mientras Pedro todavía estaba vivo. Ireneo dice que lo escribió después de la muerte de Pablo y Pedro, los cuales murieron en Roma, en la persecución de Nerón, según la tradición. Entonces, es el aproximado de fechado, es en el 65 después de Cristo, en el contexto de Nerón, del emperador Nerón. ¿Recuerdan cuando vimos los emperadores? Entonces, eso se relaciona un poco con la fecha de los evangelios. El inicio de los evangelios es de Marcos. El inicio del evangelio se enfoca en Jesucristo como Hijo de Dios. Marcos anuncia desde el comienzo de su evangelio, recordemos que ya hablamos un poco de que los evangelios no son narraciones históricas, ¿no? Aunque contienen historia, sino que tienen un enfoque, el de evangelizar, ¿no? Y Marcos anuncia su propósito de escribir el evangelio como una historia evangelística de las buenas noticias, y habla acerca constantemente de Jesucristo como Hijo de Dios. Y fue escrito para explicar el Evangelio, seguramente, a una audiencia romana.
podemos pensarlo así. Entonces, mientras Mateo fue escrito para una audiencia judía, podemos pensar que Marcos fue escrito para una audiencia romana y su énfasis en Jesús como Hijo de Dios, es decir, la revelación completa. Ahora, también tenía como propósito el Evangelio de Marcos animar a los hermanos, ¿no? Porque se habla acerca, o sea, si el contexto es la persecución de Nerón, eh, entonces, por ejemplo, en Marcos 10, 30, eh, habla de las bendiciones que se reciben por haber dejado todo para seguir a Cristo. Entonces, seguramente los cristianos en Roma, porque esta fue una de las persecuciones más fuertes en Roma, eh, para esa persecución, pues Jesús y toda la doctrina cristiana fue calumniada, condenada injustamente. Entonces los cristianos eran perseguidos. Entonces el Marcos tenía como propósito no solamente evangelizar a los romanos, sino también bien animar a los cristianos. Bueno, la estructura del texto ustedes la tienen allí, está un poco en el material, ¿no? Mm, Aquí tenemos una situación de Marcos que es especial. Para esto se necesita cierta madurez cristiana. Mm, En el capítulo 16, esto ya es un asunto de crítica textual. En el capítulo 16, o sea, a la Biblia, Marcos, Marcos 16, eh, hay una situación acá que hay unos pasajes de las Escrituras que hablan, por ejemplo, mm, por tanto, id al mundo y predicar el Evangelio, el versículo 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, algunos escritos, o algunos manuscritos mejor, considera que en el capítulo 16, la conclusión termina más o menos en el versículo 8. ¿Mm? Hay unos manuscritos que dan apoyo a que termina básicamente en el 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni hacían nada a nadie porque tenían miedo. Eh, el estilo que viene después del versículo 8, los versículos 9 al 16, eh, del 9 al 20, perdón, del 9 al 20, el estilo del resto, o sea, del versículo, de los versículos 9 al 20, su estilo es diferente al resto del Evangelio. Eh, se cree, se cree que no es claro de que estos versículos hayan estado en los manuscritos originales. ¿Mm? Eh, Puede ser que posteriormente se
determinó. Para esto tenemos que recordar una cosa, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero lo que nosotros tenemos son traducciones y revisiones y manuscritos. Entonces puede haber una posibilidad mínima que ha habido, como en este caso. Digamos, esto es de los poquitos casos que existen de que no haya claridad en estas conclusiones. Algunos manuscritos traen la conclusión más corta, es decir, hasta el versículo 8, y algunos manuscritos la traen hasta el versículo 20. Algunos manuscritos, la conclusión larga, hasta el versículo 20, la tienen el Vaticanus, el Aleph, perdón, el Vaticanus y el Aleph no la tienen, pero algunas versiones importantes como los siríacos antiguos y armenio no la tienen. La versión latín antigua tiene la conclusión corta, o sea, hasta el versículo 8. El Códice W tiene otra versión de la conclusión larga. Entonces, hay algunos que la tienen la conclusión larga y otros la corta. Hasta el versículo 8, por ejemplo, Vaticanos y Alves concluyen con el versículo 8. Si ustedes miran, por ejemplo, para que sea un poco más claro, si ustedes miran su Biblia, si ustedes miran la nueva versión internacional, por ejemplo, la trae, pero abajo, en los comentarios de pie de página, dice que no están en algunos manuscritos. ¿Sí? Entonces, como que la nueva versión la trae, la nueva versión internacional la trae, pero dice, bueno, aquí está, pero posiblemente no sea. ¿Sí me van a entender? Posiblemente no haya estado en los manuscritos originales. Está en algunos manuscritos, en algunas copias, pero pues aquí lo dejamos. Eso es lo que dice la nueva versión internacional. ¿Mm? Entonces, no se sabe bien con exactitud la situación acá, ¿no? En los manuscritos. O sea, no sabemos si estos versículos hayan estado ahí con claridad. Entonces, la gente dice, bueno, ¿qué hacemos con esos versículos? Pues no sabemos bien. Y, por ejemplo, en la predicación, yo creo que en algunos casos, pues yo nunca he predicado mejor de esos versículos, porque pues no me siento en la confianza, porque es palabra de Dios. Y alguien dice, bueno, pero pues está en la Biblia. Sí, yo sé que está en la Biblia, pero recordemos que lo que tenemos es una traducción, ¿no? Entonces puede haber allí una circunstancia especial. Y yo sé que esto suena complejo, ¿cierto? Esto suena complejo, pero es necesario saberlo, es necesario que lo entendamos, y más en una parte académica como la que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, esto es un espacio, digámoslo así, fuera de un sermón dominical. Entonces, se tiene que dar claridad en este tipo de circunstancias. Ahora, como les digo, estamos hablando de que un 99.9% de las escrituras es absolutamente confiable. El Nuevo Testamento, hemos venido hablando de todas las cuestiones de los escritos, de los manuscritos, pues, de las comparaciones que se han hecho en las diferentes épocas, y es impresionante que se ha verificado la determinación, la igualdad en ellos. O sea, la Biblia es totalmente confiable, pero en esas circunstancias hay una problemática con estos versículos o la conclusión de Marcos 16. Y tenemos que ser honestos al manifestarla y decirla. Esta es una realidad, esta es una circunstancia, porque entonces no seríamos serios en el estudio, ¿verdad? Yo podría simplemente dejarlo pasar, pero pues hablar de una introducción al Nuevo Testamento sin mencionar estos versículos de Marcos 16 es complejo, ¿no? Ahora,
A veces cuando las personas le dicen a uno, mire estos versículos que hablan que en mi nombre fueron echados fuera demonios y esto, eh, pues decirle a una persona, usted está equivocado porque no está en su Biblia, pues tampoco, ¿no? Está en su Biblia, pero no es eso palabra de Dios, pues tampoco me atrevería tanto, si me voy a entender. Pero sí tenemos que tener en cuenta es que en algunos manuscritos está y en algunos no está. Entonces, básicamente hay duda de la fidelidad de estos versículos. Y hay duda desde antes que existiera el pentecostalismo, porque es que hay gente que le dice a uno, es que ustedes como no creen en los dones, entonces quieren decir eso. No, no, hay duda desde mucho antes, ¿no? De que existiera. Entonces, hay duda de esos versículos. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. En la práctica, no modifica, no cambia doctrinas elementales, no hay ninguna situación allí más allá que simplemente ser prudentes, reconocer esa realidad. Por ejemplo, a veces los testigos de Jehová vienen y le hablan a la gente y toman circunstancias de crítica textual que ellos la tienen clara y las personas quedan sin base y dicen, no, yo no sabía eso, me voy a volver testigo de Jehová porque ustedes sí son los que saben. Entonces, yo entiendo que hay un temor de hablar de estas cosas en la iglesia y claro, yo tampoco lo haría en un sermón dominical hablar de estos temas porque se tiene que haber estudiado todo lo que venimos estudiando. Es que ya miramos la crítica a las formas, miramos un poco lo que es todo lo que se dio para venir desde la Edad Media, desde la Ilustración, racionalismo y cómo llegamos a las críticas de las escrituras. Miramos todo un proceso histórico y podemos llegar a hablar de este tema con más claridad, ¿no? Entonces, esa es una situación. ¿Mm? Entonces, lo que sabemos con claridad es que hasta el versículo 8 está en todos los manuscritos. Entonces, ahí tengo la confianza. Eh, lo que de pronto en los escritos más nuevos, los manuscritos estén más nuevos, después del versículo 8, ahí es donde está el conflicto. Ahí sí, nos tenemos que, ahí sí como dice Spurgeon, ¿no? Donde las escrituras guardan silencio, pues guardamos silencio. Pero pues en mi caso trato de no predicar de este texto, de estos versículos, como si fuera palabra de Dios inspirada. Trato de ser prudente con eso. Sí, en la importancia del estudio, hermanos, como complicado, ¿no? Listo, vamos a otro problema en Marcos, que bueno, en sí no es un problema, eh, pero que es interesante que lo podamos también tener en cuenta. Y es el secreto mesiánico. Eh, si ustedes miran, especialmente en el Evangelio de Marcos, hay una tendencia de Jesús de esconder su identidad. ¿Alguna vez lo pensaron? Esta tendencia es una tendencia, perdón, es una tensión con la revelación simultánea de su identidad. Entonces, no digan, pero se está revelando, ¿sí? Entonces, hay un problema en Marcos allí, que es complejo, porque no digan que soy, pero a sí mismo se está revelando quién es él. Entonces, hay una tensión que se ve en los evangelios, pero particularmente en Marcos. Por ejemplo, en Marcos 1:15 habla de predicar que el reino de Dios había llegado, pero como esconder. También la expulsión de un demonio en el 1:25 y le dice al demonio que debe callar. Sana enfermos, expulsa demonios en el capítulo 1, versículo 33 al 34, y calla a los demonios porque lo conocían en el 1:34. Eh, impresiona a la multitud en el capítulo 1, versículo 32 al 34, pero también se esconde de la multitud. ¿Mm? Ahí en el 1, del 35 al 39. Se revela sanando a un leproso, pero le advierte al leproso sanado que no diga nada a nadie. Sana, perdona al paralítico frente a todos,
Entonces hay una tensión, ¿sí? Hay una tensión de que está obrando milagrosamente, pero también el Señor dice, pues, que vayan callando, ¿no? Mm, ahí vemos muchos versículos que ustedes los pueden ver, eh, que haya la tempestad, expulsa demonios, pero le prohíbe a los demonios que digan que es el Hijo de Dios. Eh, Invita a los discípulos a que lo identifiquen como el Cristo, pero también dice, por ejemplo, en 8:30, que no divulguen su identidad. Eh, digamos que hay esa tensión constante que a medida que ustedes vayan haciendo el ejercicio, pues van a darse cuenta de esa tensión, de la lectura del Nuevo Testamento que estamos haciendo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Señor se revela? Pero asimismo el Señor dice pues que estemos pues que no digamos, ¿no? O les dice no hablen, no digan, callen, ¿sí? Pero a su vez se revela, pero también les dice que no. Entonces, algunas explicaciones es que eh, Jesús quiso dar definición, mm, como definir mejor el oficio del Mesías de la manera correcta. Y los judíos tenían otras expectativas de lo que era el Mesías, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían que el Mesías debería ser de una forma y Jesús era de otra forma. Y el Señor quería cumplir su ministerio sin tener que lidiar con las expectativas equivocadas que tenían los judíos. Esa es una posible respuesta. ¿Sí me van a entender? Recuerda que ellos estaban esperando un tipo David, ¿no? Un guerrero que lo sacara del yugo romano. Entonces, esa era la. También, otra posible respuesta es que simplemente el Señor tenía su momento para revelarse, cronológicamente en el tiempo. Y cuando fuera el tiempo acertado, entonces Él se revelaría. Eh, También otra propuesta ante el secreto mesiánico, así se denomina el secreto mesiánico, eh, quiso el Señor enfatizar de la revelación de que la identidad, eh, mm, del regalo de Dios, de las buenas noticias, era de Dios, de un Dios santo y, y que no era un logro humano. Entonces quería tener esa prudencia para demostrar que todo el enfoque era y toda la gloria para Dios. También algunos dicen, pues aquí simplemente es que el Señor quería que la gente reflexionara más profundamente. Entonces, básicamente esas son las posiciones acerca de el secreto mesiánico. Así es como se llama. Muy bien, vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Bueno, la evidencia del autor es casi unánime de que fue Lucas. El canon Muratori, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, casi todos los escritores antiguos han designado al autor de Lucas como Lucas. Eh, Todos consideran que Lucas es como el autor. El origen o dónde se dio el Evangelio. En Lucas no es claro el origen del Evangelio. Lo que sí se puede decir es que al ser el escritor Lucas se enfoca en una audiencia gentil, es decir, los lectores de Lucas serían los gentiles. ¿Ustedes recuerdan? Mateo, ¿para quién fue?
para una audiencia judía, Marcos para los romanos y Lucas para los gentiles. Digamos que todos es para todos, ¿no? Sino que pensando un poco en el contexto, ¿no? Y el enfoque un poquito que va teniendo cada evangelio, ¿no? Porque obviamente todos es para todos, ¿no? ¿En qué fecha? Mm, mm, La fecha más o menos, bueno, siempre las fechas son complicadas. Eh, eh, Algunos dan la fecha en el año 63 y se considera que fue Lucas escrito antes que Hechos. Recordemos que Lucas y Hechos fueron escritos por Lucas. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es el propósito? Pues este es el primer libro, el primer evangelio que tiene tan marcado el propósito, ¿no? Desde el comienzo. Lucas 1:1. Dice entonces, porque ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿A quién se la destina? A su excelencia Teófilo. Aparentemente una persona de algo de alto rango social. También indica que Lucas no fue un testigo ocular, pero sí fue una persona culta, elevada, que hizo una investigación eh, y recaudó la información correcta. Mm, Lucas anuncia su propósito, ¿no? Dice que muchos lo intentaron, pero se le hace la investigación. El propósito es escribir el relato ordenado de lo que había pasado desde el principio. Eh, Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas? Escribir de una forma ordenada la carrera de Jesús con un propósito, promover la fe cristiana entre los gentiles. Ese es el propósito de Lucas. Escribir el camino del Señor Jesucristo, pero enfocado en qué? En promover la fe cristiana entre los gentiles. Es decir, escribió una historia evangelística, ¿m? Como los otros evangelios. Pero aquí hubo más historia, pero para que hubiese una mayor comprensión entre los gentiles. Bien, bueno, Lucas habla del nacimiento de Jesús. Algo especial de Lucas es la Magnificat, eh, el buen samaritano, el rico insensato, eh, los primeros y los últimos. Bueno, todo eso está un poco en el libro, está como el esquema, ¿no? La crucifixión, todo eso. Está ahí como el esquema. Y vamos por último a Juan. Juan. Entonces, mm, Juan sí se identifica como un testigo ocular, ¿no? Es bien interesante esa parte. O sea, Juan 1:14.
Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, el autor se identifica como testigo ocular. Y también se identifica como el discípulo amado del Señor, el cual estaba sentado al lado de Jesús en la última cena. El autor, en Juan, muestra conocimientos de las costumbres judías. Eh, en el Evangelio se ve conocimiento de la historia judía, se ve conocimiento de la geografía judía y de Jerusalén, en los eventos, en los pequeños detalles. Lo estudiamos un poco en su momento, ¿no? El autor, en la evidencia interna, y cuando hablamos de evidencia interna es lo que dice el Evangelio, pues habla o se hace ver como Juan. No dice que soy Juan, pero pues habla del discípulo amado, y el discípulo amado pues estuvo presente en la crucifixión. En el capítulo 21, esta asociación cercana también eh, con el Señor, pero no se menciona como Juan, o sea, el Evangelio no dice soy Juan, no lo dice, ¿no? En la evidencia interna. La evidencia interna, hablamos de lo que está en el Evangelio. La evidencia externa es lo que dicen los escritos antiguos, esa es la evidencia externa. En la evidencia externa, Irineo lo identificó al apóstol Juan como el autor y lo ubicó en Éfeso, donde quedó donde él se quedó hasta el tiempo del emperador Trajano. Eusebio también dice que eh, bueno, Ireneo conoció a Policarpo, quien conoció a Juan personalmente. Entonces se le atribuye a Juan. Después de Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes manifestaron que el apóstol Juan fue el escritor de Hebreo. No hay otro candidato realmente en la historia sino Juan. Es el candidato más fuerte por el testimonio que se da de los padres apostólicos y de la evidencia interna y de la evidencia externa. ¿En qué año fue escrito? Bueno, este también es un dilema, obviamente no es fácil. Algunos piensan que pudo ser en el 70 después de Cristo. Esa es más o menos la fecha que algunos tienen dada, ¿no? El propósito, el propósito. Eh, el propósito es que está escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Y para que tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Por eso nosotros tratamos de decir a las personas nuevas que lean el Evangelio de Juan, ¿cierto? Pero básicamente el propósito es la conversión a la fe. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, fuertemente. Los otros tenían unos énfasis hacia los judíos, hacia los romanos, hacia los gentiles. En este caso, es más que todo un énfasis a los incrédulos para que se conviertan. ¿Mm? Ese es como lo más prominente del Evangelio de Juan. Juan quería que las personas tuvieran una fe específica en Jesús, que creyeran en Jesús como el Mesías. El propósito es que vieran a Jesús como el Hijo de Dios. Claro, Mateo enfatizó que Jesús es el Mesías y Marcos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Juan enfatizó las dos cosas, que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Y el tema constante de Juan es la vida eterna en Jesucristo. La vida eterna en Jesucristo.
¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Pues tiene muchos, complementar los sinópticos, por ejemplo. Eh, Hay una polémica con lo que se llama más adelante con el gnosticismo. Eh, Corregir de alguna manera muchas cosas, muchos errores de la iglesia que se podían estar dando en ese momento. ¿Mm? Pero el propósito principal del autor, que es llamar, evangelizar, que las personas conozcan al Señor, debe ser el propósito precedente, de hecho, de todos los evangelios, pero aquí se destaca con más claridad, ¿no? Y por eso es que, como les decía hace un momento, cuando decimos a alguien nuevo que no conoce, lea el Evangelio de Juan, es porque el Evangelio de Juan tiene un enfoque interesante en eso, ¿no? Claro, nosotros también pensamos, por ejemplo, yo pienso, pues da más claridad Romanos, ¿no? Pero Juan muestra la vida eterna, la esperanza, ese es su propósito, ¿no? Eh, Básicamente es los grandes temas del Evangelio de Juan es luz, vida, amor, verdad, morada, fe, el yo soy, la gloria de Dios. Eh, el Evangelio de Juan con trata de tener un lenguaje sencillo, ¿sí? Para que pueda tenerse comprensión a las personas que lo están leyendo y puedan entender de una manera más clara el Evangelio. Cualquier persona, todo tipo de público. ¿Mm? Y por eso también hace conexiones. Por eso la conexión de Génesis que da Génesis 1 con Juan 1, ¿no? Todo lo que dice que fue hecho por el Logos en el versículo 3, en el versículo 4. Esto es algo particular del Evangelio de Juan, que es muy hermoso, ¿no? El prólogo de Juan del capítulo 1, versículo 1 al 8. Pero esto ya podemos ver ahí en el material todo lo que es el orden, el bosquejo de el Evangelio de Juan. Listo, hermanos, ¿cómo la ven hasta ahí? A ver, bueno, las diferencias. Aquí el hermano me pregunta las diferencias. Precisamente, hermano, ese es el problema sinóptico. ¿Mm? El problema sinóptico es que hay diferencias. ¿Sí? Entonces, cuando dice el hermano, Mateo dice que uno se arrepintió y el otro se reía, pero Mateo dice que ambos se reían. Esas diferencias es el problema sinóptico. Puede ser un problema en la traducción o puede ser un problema en relación a la fuente. ¿Sí me hago entender? Ese es lo que se denomina el problema sinóptico. Pero repito, es un porcentaje. Por eso lo estamos estudiando, porque es mínimo, por eso, porque es muy pequeño. Pero son las circunstancias del problema sinóptico. Bueno, la audiencia del Evangelio de Juan, digamos que no es clara, pero básicamente era con un fin más específico de evangelizar. Entonces no se determina como algo particular.
¿Listo, hermanos? ¿Es claro? Por favor, me escriben si es claro, si hay confusiones. Pues básicamente es eso. Esto es una introducción, entonces estamos tratando de hacerla de la mejor manera. Entonces, y está bien, pues. Por lo menos ya quedó más claro el problema sinóptico, ¿no? Y a la pregunta que hace ahí el hermano, también, pues ya entendemos por qué Jason son estas situaciones, ¿no? Sino que es difícil explicar, porque es que a veces la gente le dice a uno, explíqueme esto, ¿por qué estos versículos? Entonces, ¿cómo cogemos y empezamos a explicar todo lo que es crítica textual, todo lo que es canon, todo lo que es fuentes? Empiezan a explicar todo eso, la gente quiere una respuesta en un segundito y hay una situación detrás de todo esto que las personas creo que no lo entenderían, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen la entrega para el trabajo? Hasta el próximo lunes, creo. Entonces, el próximo, es interesante esto, para el próximo, para el siguiente, o sea, estén muy juiciosos, creo que el lunes tienen que entregar todo. No recuerdo ahora mismo. Marcela es la que será un poco más. Pero el siguiente, o sea, el que voy a explicar el lunes, son 4 capítulos. Entonces vamos a mirar cómo nos va. Si logramos los 4 capítulos, entonces la meta es que ustedes estén muy juiciosos. Creo que estos capítulos son un poco más suaves, ¿sí me hago entender? Entonces ya es más informativo, entonces pueden estar ustedes más juiciosos dándole duro, ¿no? Porque yo entiendo que esto de canon, crítica textual, todo este tipo de situaciones, geografía, todo este tipo de situaciones es un poco complejos. Entonces, pues por eso, digamos, nos hemos alargado más en el tiempo. Pero vamos a ver si en lo otro hay cosas que sean más manejables. Después vamos a entrar a los hechos, después vamos a entrar a las cartas y ahí de pronto nos vamos a detener en ciertas situaciones de más conflicto. Pero les animo a que estén muy juiciosos haciendo sus tareas. He visto que la gente ha entregado, que estén haciendo su devocional, que estén juiciosos con eso. Este es un estudio que vale la pena, hermanos, de verdad que vale la pena lo que estamos viendo. Es muy completo. Es decir, entre el libro y las clases presenciales, me parece que es muy completo porque aclara todo y nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo bien. Es de buen nivel, es de buena calidad. Como ustedes vieron hoy, no nos estamos guardando nada. Estamos diciendo las cosas como son, a un nivel académico. Yo creo que a algunos de pronto puede sonarle como muy difícil ciertas cosas, pero esto es la academia y toca aprovecharla y toca aportarla y darla como tiene que ser, ¿no? No lo sabemos todo, pero sí tratamos de explicar las cosas desde la perspectiva correcta. Listo, hermanos, vamos a orar al Señor entonces. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos da seguridad, da confianza, Señor. Los evangelios, Señor, y lo que algunos llamaron problema, nosotros vemos algo magnífico allí, Señor. Y vemos también, Señor, que hay, Señor, una congruencia, que hay una situación real, Señor, y que nos da consuelo a nuestras almas, Señor, para seguir adelante en nuestra fe cristiana. Gracias porque nuestra fe es una fe razonable, es una fe con entendimiento, con pensamiento. No es una fe como las religiones de misterio, como las religiones sin comprensión o emocional o basadas en la idea y no en la realidad. Nuestra fe es argumentada y es segura y confiamos en eso, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces, Dios mediante el lunes. Seguir estudiando.